sistema educativo fueron consecuencias de los problemas de la escuela desierta y el analfabetismo. Las provincias no estaban en condiciones de afrontar esas deficiencias, ya que su educación estaba cargada de tradiciones y particularismo. A todos estos problemas se sumaba la falta de maestros preparados, de modo que no lograba cubrir los reclamos educativos. Otra problemática que afectaba a esta situación era la corriente migratoria que favorecía al analfabetismo. Además, las escuelas sufrían una situación precaria funcionando en locales inapropiados. La educación se consideraba en ese momento una de las fuerzas jurídicas y sociales más importantes. Era un factor decisivo en el desarrollo de los pueblos y las instituciones democráticas, ya que se necesitaba ciudadanos capacitados para enfrentar una época que requería cada vez más conocimiento. Por medio de la educación se lograría el orden y progreso necesario al país. Solo a través de la educación se llegaría a la verdadera democracia. El sistema educativo es el resultado de una red de escuelas e instituciones educativas. En él conviven el sector público y el privado. Los sistemas educativos nacen con la educación pública en la época moderna y el antecedente de los sistemas universitarios ya definidos en los siglos XII y XIII, pero consiguen un cuerpo real con la expansión de la educación primaria, desde fines del siglo XVIII, impulsada por la Revolución Industrial. Los sistemas educativos se articulan en ciclos, niveles y grados, con una correlación dinámica y ordenada. Las edades de los educandos, más los contenidos culturales y los objetivos a cumplir, proporcionan el criterio para definir los niveles escolares. Ley 1420 de Educación. Esta ley fue sancionada en 1884 bajo el mandato de Julio Argentino Roca, con una gran oposición de la Iglesia Católica. Finalmente, la instrucción religiosa quedó en calidad optativa bajo la autorización de los padres y dictada fuera del horario escolar. Gratuita, gradual, con una duración de 7 años que iba desde el primero inferior al sexto grado y neutra. Ley 24.195, llamada Ley Federal de Educación. La reforma educativa en la Argentina se inicia formalmente en el mes de abril del año 1993. La restauración democrática de 1983 brindó un marco propicio para satisfacer esta necesidad. Al respecto, es preciso recordar que durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, en la segunda mitad de los años 80, se llevó a cabo el Congreso Pedagógico Nacional. Este evento permitió que diversos actores sociales discutieran las dimensiones más relevantes del sistema educativo. Posteriormente, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso Nacional, en donde se debatieron varias propuestas, que culminó con la aprobación de la Ley 24.195. Esta ley proponía la obligatoriedad para personas de 5 a 15 años, la gratuidad, la neutralidad y ya no era gradual, sino que aparece la EGB. La nueva legislación reemplazó el tradicional esquema institucional de la escuela primaria de 7 años y la secundaria de 5 por un ciclo de educación inicial de 2 años, 4 y 5 años de edad, otro de educación general básica de 9 años y el nivel primordial de 3 años. Al mismo tiempo, extendió la obligatoriedad al segundo año del nivel inicial, 5 años de edad, y el octavo y el noveno de la educación general básica. Ley Nacional de Educación número 26.206. La Ley Nacional de Educación fue sancionada el 14 de diciembre del 2006, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, que tenía como ministro de Educación a Daniel Filmus. Según palabras del propio ministro, la Ley de Educación Nacional es un primer paso para construir la escuela que soñamos, aunque no resuelve todos los problemas de inmediato. Esta ley proponía la obligatoriedad a partir de los 5 años hasta que se termine la escolaridad, gratuita, neutra y gradual, ya que desaparece la EGB. Tiempo votando. Resultan 57 votos afirmativos, 3 negativos. Queda aprobado. Se comunica a la honorable Cámara de Diputados. Continuamos con la sesión. La Ley 26.206 de Educación Nacional, sancionada en el año 2006, reemplaza a la normativa de 1993. La iniciativa plantea la educación como un bien público y la considera una política de Estado. Se establece así un nuevo conjunto de normas dictadas por el Congreso de la Nación.
Entre ellas se destacan la Ley de Financiamiento Educativo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Con el nuevo sistema implementado a partir de la Ley de Educación Nacional que se dicta durante el gobierno de Néstor Kirchner, se reorganiza el sistema educativo nacional sin romper las bases federales. De todas maneras, siguen existiendo tanto sistemas escolares como provincias, pero el Consejo Federal de Educación funciona fuertemente como un órgano de coordinación del sistema, y además existen políticas de orden nacional que son acordadas en el Consejo Federal de Educación, y se revierte la tendencia a desintegrar el sistema de educación pública. Y entre las muchas cosas que podemos mencionar es la implementación de las tecnologías de información y la comunicación, con la creación del canal Encuentro.